Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Siglos antes de que Jesús naciera, ya había un murmullo en la historia, un eco en las escrituras que anunciaba su llegada. Profetas como Isaías y Miqueas nos hablaron con detalles precisos sobre la llegada del Mesías, dónde nacería, cómo sería su misión, el impacto que tendría en la humanidad. Lo más impresionante de todo es que todas esas profecías se cumplieron en Jesús, quien no solo es un personaje histórico, sino el centro de toda la historia de la salvación. El Adviento nos invita a recordar este suceso y que la encarnación es el acto más radical de amor. Dios que se ha hecho humano, camina entre nosotros, nos redime y nos devuelve la esperanza. Bienvenidos a un episodio más de New Fire Presenta. El día de hoy, Brenda y yo queremos contarles acerca de algunas de estas profecías cumplidas, de figuras y misterios del nacimiento de Jesús, para que preparemos nuestro corazón para esta Navidad. Brendis, ¿cómo estás? Hola Marita, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí compartiendo un podcast más contigo, que la verdad es muy rico cuando podemos también platicar un poco más, no en formato de entrevista, sino como una plática de dos amigas que están en este camino de la fe, ¿no? Así es, Brendis, y creo que justo el tema que elegimos es súper importante porque a veces en Navidad como que nos dejamos distraer por todo el tema de los regalos, las posadas, las novenas en Colombia, las cenas, ¿no? Tanta cosa que hay en Navidad y se nos olvida cómo profundizar en lo que es el misterio de la encarnación y en todas las cosas que recordamos del nacimiento de Jesús. Sí, y creo que es un muy buen tema para ahorita que ya estamos iniciando el Adviento, que podamos verdaderamente entender cómo de verdad todo parece, no solo parece, sino todo estuvo fríamente calculado, muy bien pesado, tejido entre las manos de Dios, porque es impresionante cómo podemos ver que a ver, la venida del Mesías, del Hijo de Dios, del Salvador a la tierra, siendo un acontecimiento tan importante que ha partido la historia en un antes de Cristo y después de Cristo, pues estuvo preparando durante siglos antes de que Él viniera. Y si ponemos atención especial a la ley del Antiguo Testamento, a lo que decían los profetas, los reyes, pues podemos ver como todos estos simbolismos y prefiguraciones de lo que es Jesucristo, de lo que es su nueva alianza y cómo verdaderamente todo el Antiguo Testamento culmina en Cristo. Entonces, bueno, vamos viendo cómo en los domingos de Adviento estamos viendo, pongan muchísima atención en la primera lectura especialmente, porque vamos a estar escuchando pues estas prefiguraciones de Jesucristo y estas profecías que se cumplen. Porque yo sí me pongo a pensar, a ver, sería imposible y sería una coincidencia, o sea, verdaderamente matemáticamente imposible que lo que se había estado diciendo desde más de 1500 años atrás, todo resulta que se cumple con Jesucristo. Sería verdaderamente una coincidencia que no, pues no tiene probabilidades, ¿no? Entonces, pues el día de hoy queremos hablar de eso, queremos conocer la riqueza de las escrituras y ver cómo fueron preparando al pueblo de Israel para la venida de Cristo y cómo hoy pues siguen teniendo vigencia en nuestra vida. Entonces, bueno, yo quisiera empezar antes de ponernos a hablar de las profecías del nacimiento de Jesucristo, pues a entender cómo el Padre siempre estuvo con el Hijo y él verdaderamente desde el principio, desde antes del Génesis, desde la creación del mundo, el Hijo estuvo presente. O sea, no es que, ay, Dios vio a lo largo de la historia del pueblo de Israel que, híjole, se portan muy mal, entonces voy a inventarme a un hijo y lo voy a enviar para que lo salve, sino Él ha estado ahí desde el principio y siempre ha sido el plan.
Y si nos vamos a nuestra Biblia en Proverbios 8, a partir del versículo 22, dice, el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras desde siempre. Yo fui formado desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes de que fueran cimentadas las montañas, cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él creaba el cielo, yo estaba ahí. Cuando Él trazaba el horizonte sobre el océano, cuando Él condensaba las nubes en lo alto, cuando fijaba su límite del mar, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de Él todo el tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Entonces, qué fuerte estas palabras que escuchamos en Proverbios. Igual, ¿no? Antes de que viniera Cristo, pues esta es una manera de profetizar no solo la venida del Mesías, sino que existe un hijo de Dios, que Dios es Padre. Y Jesucristo viene a decirnos que es un Padre universal, es un Padre para todos. Entonces, bueno, ahora sí, entrando a las profecías para el tema del nacimiento de Jesús. Quisimos poner algunas por aquí, si Marita, si me quieres como interrumpir en alguna o complementar, adelante, pero las pusimos un poco en orden de la más antigua que pudimos encontrar hasta la más reciente antes de la venida de Cristo. Entonces, nos remontamos a la época de los salmos, de cuando el rey David y otros salmistas pues fueron escribiendo estas poesías que de alguna manera eran alabanzas a Dios, a veces hasta reclamos, peticiones de ayuda, etcétera, ¿no? Vemos ahí cómo todas las emociones del hombre repuntan hacia una exclamación a Dios. Y en el Salmo 72, que data un poco 1000 años antes de Cristo, dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Sebá ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán. Entonces, esto de alguna manera prefigura esto de cuando los magos de Oriente pues vienen a adorar a Jesús y le traen oro, le traen incienso, le traen mirra y verdaderamente se hincan ante él, reconociendo a lo mejor no verbalmente como eres el Mesías, pero había algo en su corazón que les decía que ese bebé pues traía el cumplimiento de las promesas que se estaban esperando, y eso que venían del lejano oriente, o sea, creo, si no estoy mal, no eran judíos, eran paganos. Entonces, pues esto nos está hablando de una universalidad de este Mesías que llegó en forma de bebé. Y luego hablamos de la profecía de dónde va a nacer el Salvador, que al ratito Mara también nos va a ayudar a profundizar en todos los simbolismos alrededor de Belén. Pero más o menos 735 años antes de Cristo, el profeta Miqueas, en el capítulo 5 profetiza que el Mesías nacerá en Belén, diciendo, y tú, Belén de Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel. Entonces, bueno, aquí vamos viendo otra vez una profecía cumplida, porque el Mesías, el que no solo gobernó Israel o a los judíos, sino que ahora es el rey del universo, como lo acabamos de festejar hace algunos cuantos domingos en Cristo Rey, pues verdaderamente ahí está ese gobernante. Y bueno, un poquito por la misma temporada, ya 700 años antes de Cristo, con el profeta el profeta Isaías. Ahora él profetiza no solo un gran rey al cual todos se van a inclinar, no solo un gobernante muy importante, sino profetiza la llegada del Mesías. Y no solo
la llegada del Mesías, sino a través de una virgen, porque dice en Isaías 7, he aquí una virgen que concebirá y dará luz a un hijo y le llamará Emanuel, que Emanuel sabemos que significa Dios que salva. Entonces, bueno, Dios con nosotros, ¿no? perdóname, sí, Dios con nosotros. Entonces, bueno, en medio de tanta revuelta que estaba sucediendo cuando el profeta Isaías vivía, muchísimos temas con el pueblo de Israel, asesinatos, rebeldía, idolatrías, conquistas hacia ellos, pues anuncia de manera muy esperanzadora que va a nacer el Emanuel, el Dios con nosotros, y va a nacer de manera virginal. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día nos preguntemos aún si la Virgen realmente fue virgen cuando pues desde el profeta Isaías se venía anunciando, ¿no? Entonces esto yo creo que sí es de las profecías más importantes que tenemos y que pues verdaderamente se cumplieron al pie de la letra. Siguiendo igual con el profeta Isaías, pero ahora en el capítulo 9 nos dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí nos está hablando de todas estas características que engloban lo que es la persona humana y divina de Jesucristo y diciéndolo así como un niño, ¿no? Es un bebé, es un niño que se nos ha dado que al final, pues será para nosotros el príncipe de paz. Él va a traer paz, va a traer justicia, va a ser alguien grande. Entonces, bueno, esto la verdad es que también es una profecía súper linda. Y ya, por último, la profecía como más nueva, digo, sin contar al profeta Juan Bautista, que no tenemos algún escrito de él, pero bueno, la profecía de la genealogía de David, y la encontramos en Jeremías 23, que Jeremías data un poco, unos 580 años antes de Cristo. Pues se indicaba que Jesús, o bueno, el Mesías, el Salvador, el que iba a salvar a los judíos de la opresión, sería de la descendencia del trono de David. Y nos dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré de David un renuevo justo, reinará como rey y hará juicio y justicia en la tierra. Y no sé si se han detenido a leer en el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo, que dice, primero estaba Adán y después el hijo de no sé quién y el hijo de no sé cuántos, así como un linaje, un árbol genealógico impresionante que nos enseña también cómo Jesús viene del linaje de David. ¿Y por qué era importante esto? Pues porque era una profecía del gran profeta Jeremías que muchísimos estaban esperando. Entonces, tenía que suceder así. Y estas son un poco de esas como pinceladas que podemos ver de cómo se iba preparando el terreno para la llegada de Jesús de la manera en que llegó. Y es por eso que podemos comprobar, y no hay duda, que verdaderamente es el Hijo de Dios y es el Mesías Salvador de, pues ahora sí que no solo de Israel, sino de todos los pueblos. No, una locura para mí todo esto que compartes, Brendis, la verdad, porque nos aumenta la fe. O sea, poder escuchar que muchísimos años antes del nacimiento de Jesús ya se hablaba de él y con tantísimo detalle, o sea, que nacería en Belén, que vendría del linaje de David, que nacería de una virgen, que sería un niño, como que tantas cosas como no tan normales, ¿no? Porque no estás Ujú. narrando lo normal del nacimiento de un hombre. ¿No? Que uno podría decir, ay, bueno, pero pues es que eso así nacen todos, entonces es normal que lo hayan dicho. No, aquí todo es disruptivo, ¿no? O sea, es un Dios Claro. niño, o sea, un Mesías niño, nacido de una virgen, o sea, como que todo este tipo de cosas como que obviamente nos aumenta muchísimo la fe y nos hace ver, pues sí, como cuando Dios quiere algo, lo hace y cumple sus promesas, ¿no? Y a mí también me ha encantado descubrir y aprender sobre la cantidad, como mencionabas al principio, de elementos, figuras y símbolos que hay alrededor
pues de toda la historia de salvación, pero especialmente del nacimiento de Jesús, que creo que es muy rico conocer para darle un nuevo sentido, ¿no? A cada año que celebramos la Navidad, ¿no? Como que nuestra mirada esté verdaderamente centrada en recordar un acto de amor gigante de Dios con nosotros, el cumplimiento de muchísimas profecías, de muchas promesas y pues que cobran sentido, ¿no? Yo siempre he dicho que de lo que a mí más me gusta y apasiona de la fe católica es poderle encontrar sentido a las cosas, como encontrar que las cosas tienen una razón de ser y no como que creemos porque creemos y ya, ¿no? Cuando uno empieza a encontrar esto, pues creo que le aumenta la fe a cualquiera. Pero entre estas cosas que yo he estado investigando y aprendiendo, em, he encontrado que, por ejemplo, Belén, la palabra Belén significa casa de pan. Y qué hermoso esto porque es Jesús, el Mesías, que se hace pan, ¿no? Hoy por hoy lo encontramos en la Eucaristía, se hace alimento de vida para toda la humanidad. Y por eso Belén es su casa, o sea, la casa de ese pan, la casa de ese alimento que viene, pues sí, a darnos vida nueva, a alimentar a toda la humanidad, ¿no? Incluso Jesús es puesto en un pesebre y el pesebre es este lugar en el que los animales en los establos comían, ¿no? Entonces, claro, pues la comida se pone en el pesebre, la comida de los animales se pone en el pesebre. En este caso sería Cristo siendo puesto en un pesebre como pan para alimento de todos nosotros, ¿no? Em, y hace poco que tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa, nos contaban que, pues cuando visitamos Belén digamos, la cueva de los pastores y tal, como que nos estaban explicando como ese lugar, nos decían, es que en los pesebres no solamente ponían la comida para alimentar a los animales del establo, sino que en los pesebres siempre se acostaban los corderos que iban a ser sacrificados en Jerusalén. Entonces, esta profecía de encontrar, pues sí, como este mensaje del ángel a los pastores de encontrarán un niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre, era para ellos, o sea, como un shock, como que un niño envuelto, puesto en un pesebre, como cualquier cordero, ¿no? O sea, y eso se lo dijeron a unos pastores que sabían perfectamente el símbolo de, o sea, lo que significaba envolver un cordero y ponerlo en un pesebre, eso quería decir, este cordero va a ser sacrificado, o sea, va a morir. Y, y justo todos los corderos que se iban a sacrificar en Jerusalén, pues para ofrecer en culto a Dios, nacían en Belén. Y es muy loco porque Cristo, Cordero de Dios, que se sacrifica en Jerusalén, nace en Belén también. Y esto se daba porque obviamente las peregrinaciones gigantes de pueblos enteros peregrinando a Jerusalén, pues no se iban a llevar un cordero desde sus lugares de orígenes, mm, que lo tuvieran que alimentar y bueno, como que encargarse del cordero hasta llegar a Jerusalén, sino que lo compraban llegando, ¿no? O sea, cuando ya estaban llegando a Jerusalén, compraban el cordero. Y por eso Belén es un lugar donde hay tantos corderos y tantos pastores. Ahí nacían normalmente los corderos que iban a ser sacrificados en Jerusalén. Entonces, igual Jesús, Cordero de Dios que nace en Belén para ser sacrificado en Jerusalén. Entonces, esto para el pueblo judío era un signo muy importante, incluso de evangelización para los pastores, de, de darse cuenta, ¿no? Como que ellos más que nadie entendían el simbolismo que venía detrás de todo esto. Em, Me encanta también cómo eh, los judíos pues esperaban que el Mesías naciera en Belén, por esto que tú misma explicaste de la profecía del linaje de David, pero también porque David nació en Belén. Entonces, si sería hijo de David, pues tenía que haber nacido también en Belén. Eh, y me encanta porque Dios sabía que Jesús tenía que nacer en Belén y se vale de una ley injusta, ¿no? De Herodes en ese momento, de querer
censar a todo el mundo y que sí o sí fueran a sus lugares de origen, que obviamente eso para el pueblo judío que no tenía suficientes recursos, que cualquier viaje era peligroso, largo, dispendioso, caro. eh, Se vale Dios de esta ley injusta para cumplir la promesa, ¿no? Y para que se cumpliera la escritura. Entonces, y a mí me encanta imaginarme como a San José y a la Virgen, como que a ver, o sea, ponte tú a pensar, Brendis, como que tú eh, recién, o sea, a punto de parir, ¿no? Y de repente te digan, ay, no, es que hay que irse en burro caminando hasta Belén porque es que de ahí es tu esposo. Entonces, tienes que caminar horas y horas y horas y horas para cumplir un censo, ¿no? O sea, yo hubiera renegado 1000 horas acerca de esta situación, ¿no? Y como que nunca se nos cuenta eso de la familia, de la Sagrada Familia, ¿no? Siempre es como muchísima obediencia a la voluntad de Dios y creo que eso también es un llamado en esta Navidad como que a pedirle a Dios que se sigan cumpliendo sus promesas en nosotros y a nosotros también como que crecer en esa docilidad para que a pesar de que pensamos que algo no viene de Dios o que, ay, ¿cómo Dios va a poder querer esto? Seguro tiene un plan. ¿Por qué? Porque así nos lo ha mostrado también, incluso con el nacimiento de su hijo. Mm, Otra cosa que me encanta es que eh, desde el momento en el que llega Jesús al mundo, no hay lugar para él en ningún lado, ¿no? O sea, San José y María tienen que andar tocando y tocando y tocando puertas, buscando posada para poder tener a su hijo y, y eso no se diferencia de hoy en día. O sea, hoy en día tampoco le damos lugar a Dios. ¿Cuántas veces incluso en Navidad el mundo se concentra en los regalos, en las cenas, en las decoraciones? Y no en la llegada de Jesús o no le damos el lugar que Dios merece en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿no? Como que también me hace pensar esto como un símbolo, una figura que hoy por hoy se mantiene vigente em, y que pues definitivamente nos hace repensarnos, ¿no? O sea, aquellos que te cerraron la puerta, pues yo hoy te la abro, ¿no? Como que los invito como a pensar así en esta Navidad. Y perdón que te interrumpa un poco, pero ¿cómo de alguna manera, o sea, pues sigue pasando eso hoy, ¿no? A ver, una noche fría, una noche solitaria para José, para María, para Jesús que vino al mundo en medio de silencio, o sea, no era como que, ay, bravo, la Virgen ya tuvo el Mesías y todos ahí festejando y emocionados, sino verdaderamente estuvieron solos en unas condiciones muy poco humanas y dignas para el Hijo de Dios. Y nosotros, con nuestras actitudes a veces en Navidad, pues hacemos que de alguna manera esa historia vuelva a suceder, ¿no? Estamos en la cena de Navidad con la familia y sí, a lo mejor ahí está el nacimiento, pero bien, gracias, ¿no? Ahí está nada más de decoración y de adorno y no le damos como la importancia que merece la fiesta y pues es un ciclo nuevamente en donde Dios pues que vuelve a nacer pues está ahí solito y nosotros enfocados en otras cosas. Entonces, como que sí buscar hacer este cambio, o sea, nosotros que sabemos la manera en que vino al mundo, frío, solo, en condiciones poco dignas para él, pues hagamos que sí sean condiciones dignas de que nazca en nuestras familias, en nuestros corazones, con ese calor y esa acogida que se merece. Justo, y esa es la razón por la cual, yo por ejemplo no sabía, pero es la razón por la cual ponemos en el pesebre, en el nacimiento, una mula y un buey al lado de Jesús. Y yo siempre pensé, porque, ah, no, pues porque están en el establo, hay animales, pues ya una mula y un buey porque había ahí. Y no, también es como cumplimiento o símbolo de profecía de Isaías. En el primer capítulo de Isaías dice, el buey conoce a su dueño y la mula el establo de su amo, pero Israel, mi propio pueblo, no reconoce ni tiene entendimiento. O sea, Mm. nos ha nacido un Salvador y no lo reconocemos, no somos capaces de reconocerlo. Y el hecho de que pongamos una mula y un buey en los nacimientos, en los pesebres, pues es también para recordarnos justamente esta profecía de Isaías, este pasaje de que
pues sí, nos ha nacido un Dios y a veces no lo reconocemos. Y me encanta también porque la Biblia dice que el nacimiento de Jesús sería una gran alegría para todo el mundo, ¿no? Y eso hasta hoy lo vemos. O sea, la Navidad es una alegría para todo el mundo, creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes, todo el mundo celebra Navidad de alguna forma, como que ese día no es un día normal en el mundo entero o en la gran mayoría del mundo. La gente se da regalos, por más de que, no sé, no vayan a misa o no tengan consciente el nacimiento de Jesús, siempre es un día de alegría y de gozo, eh, que pues sí, también cumple como esta misma promesa que Dios nos ha hecho. Yo quisiera también que continuáramos esta conversación, Brendis, cada una compartiendo un poco lo que ha sido, lo que fue nuestra experiencia en Tierra Santa, porque las dos hemos tenido la oportunidad de ir y conocer especialmente ese lugar, Belén, y creo que podemos haber tenido muchas reflexiones o pensamientos o luces en el corazón, como que Dios nos permitió como que darnos cuenta estando allá, y bueno, no solo para motivar a las personas a ir, sino para también como compartirles un poco eso vivido que no lo podemos guardar. Entonces, no sé si tú quisieras empezar contándonos cómo fue tu experiencia en Belén o qué cosas quisieras resaltar como de tus días allá. Sí, me encanta. A ver, la verdad es que tuve la gracia de poder vivir 6 meses por allá y me tocó Navidad. Entonces, la verdad, el vivir Navidad en Belén, o sea, sí es una experiencia fuera de este mundo, ¿no? O sea, para empezar, los que ya han ido a Tierra Santa, pues bueno, ya como que lo visualizan muy bien, pero yo no sé por qué me imaginaba los lugares santos como en el pico de la montaña, ¿no? Pero la realidad es que todos estos lugares santos, para protegerlos, ya sea donde nació Jesús en Belén, el Calvario, donde estuvo su tumba, se le ha construido como estas grandes basílicas de alguna manera para protegerlo, ¿no? Porque sabemos que la fe fue perseguida, condenada, la fe cristiana, pues por muchísimo tiempo. Entonces construían estas grandes estructuras que ya el día de hoy pues son basílicas para proteger y custodiar esos lugares en donde pues Dios literalmente pasó y tocó esas tierras, ¿no? Por eso es Tierra Santa. Y a ver, creo que no me dejarás mentir, Marita, Belén, a diferencia de otros lugares en Tierra Santa, sí tiene un aire muy distinto, ¿no? Para empezar, Belén está en tierras palestinas, en tierras perseguidas por los judíos de hoy en día, en tierras que todavía, pues, se puede considerar por la manera en la que tristemente viven los palestinos oprimidos, pobres, humildes, con muchísimas carencias. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que todavía el lugar sagrado donde el Mesías nació se sigue viviendo de alguna manera esta pobreza, ¿no? Digo, no una pobreza espiritual, pero sí una persecución y mucho sufrimiento en torno a las calles del mismo Belén, ¿no? Muchísima discriminación misma que José y María pues tuvieron cuando iban ahí tocando puerta por puerta si los recibían. Entonces esto me llama muchísimo no sé, o sea, como a la reflexión de cómo sigue siendo de esta manera el lugar donde decidió nacer el Mesías, de una manera como muy, muy, muy humilde, ¿no? Y, y en la simplicidad como de esa cueva en ese momento, o sea, el saber que el Mesías decidió nacer en ese entorno pobre, frío, em, rodeado de animales, empezar desde lo más humilde nos habla de la sencillez de la fe, de la sencillez de su mensaje. No que ser cristiano sea sencillo, pero creo que debería de ser muy sencillo admitir y aceptar, pues que alguien murió por mí y me ama, y eso me debe de bastar, ¿no? No necesito lujos, no necesito grandes cosas, experiencias,
tener 150 altares aquí en mi casa como para reconocer que ahí está Dios y que soy feliz y que soy plena, sino entender que es en lo sencillo y en lo humilde donde Dios más se manifiesta, porque muchas veces es donde más lo podemos escuchar, porque en medio del ruido, de las distracciones, de las grandes ciudades, de las ocupaciones, pues es difícil escuchar la voz de Dios. Y en Belén, a pesar de que, digo, todo Israel y Palestina es una locura, hay ruido todo el tiempo, como que podríamos pensar que hay muy poca paz, al menos en la cueva de Belén, que bueno, no se la imaginan literalmente como una cueva, ahorita ya es como una basílica, como les digo, se siente paz, una paz que te inunda el corazón de aceptar, entender que ahí estuvo Dios, que ahí nació Dios. Entonces, la verdad, Marita, o sea, desde mi experiencia, el poder no solo visitarlo, sino tener misa de Navidad literalmente ahí en la cueva, porque a mí me tocó vivir en Tierra Santa cuando volvieron a cerrar por el tema del COVID, entonces los lugares santos estaban vacíos y tuvimos misa de Navidad ahí en la mañana y luego misa en la cueva de los pastores en la noche. La verdad es que fue pues una experiencia súper, súper bonito de entender la sencillez con la que debemos de vivir no solo la época navideña, sino pues nuestra vida, como Jesús vino a esta tierra. Y así como una de las más grandes luces que yo me llevo, la Cueva de los Pastores también es un lugar precioso, precioso, precioso ahí en Belén. Y es ese como estar atento a entender ¿dónde está Dios? ¿No? O sea, encontrarán un niño envuelto en pañales y van los pastores y ven cómo la luz de la estrella de Belén ilumina el lugar donde Jesús está. Es como eso, estar atento a esa luz divina, estar atento a cuando Dios llama, a cuando Dios me pide ir con Él un ratito, a adorarlo, a escucharlo, a rezar con Él, como esa disposición de aunque no sé qué me voy a enfrentar en mi vida y no sé a qué me está hablando Dios, pero saber que al final del camino lo voy a encontrar a Él y encontrarlo a Él significa pues recibir su promesa y su salvación en mi vida. Me encanta, Brendis, en esa misma línea que tú dices, como de la humildad de Belén, creo que también fue como mi luz. Especialmente en Belén, pero en general en toda Tierra Santa, porque incluso hace poquito pusimos un post en New Fire sobre eso, pero a mí me encanta, o sea, me encantó que las entradas a la gran mayoría de lugares eran unas mini puertitas, como que uno tenía que Ujú. agacharse siempre para entrar. Y a ver, yo sé que eso, o sea, la razón de ser de eso era justamente como para que en todas estas persecuciones, cuando llegaban guerreros y así en caballo, como que no pudieran entrar y hubieran unas mini puertas y no pudieran entrar a destruir todo. O sea, yo sé que esa es la razón, pero como que misteriosamente Dios también permitió que así fueran las entradas a muchos de los lugares santos, especialmente en Belén, que me encantó, eh, como como un llamado a agacharte, a hacerte humilde y pequeño, como para poder entrar en el misterio de la encarnación. O sea, Dios, siendo Dios, se hizo bebé, se hizo pan, se hizo alimento, se hizo chiquitico e indefenso, vulnerable, ¿no? Entonces, como que también es una enseñanza gigante en toda la Tierra Santa, pero especialmente en Belén, como de eso, lo que tú decías, vivir nuestra vida así, desde la humildad, desde la pequeñez que es nuestra realidad, ¿no? Em, y creo que en segundo lugar, como de las cosas que me contaron que más me impresionó, me pareció chévere, fue que eh, al final las otras basílicas como grandes que inicialmente Santa Elena construyó en Tierra Santa, todas han tenido como sus modificaciones, ¿no? Como que sus versiones. em, Diferentes, empezaron a construir basílicas sobre basílicas, en fin, pero la única que se mantiene absolutamente intacta, tal cual como la construyó Santa Elena, incluso se ven algunos como pisos originales, pues es la Basílica de la Natividad en Belén. Y me encanta porque la razón fue porque cuando llegaron los persas a destruir
todo lo cristiano que veían, entraron a esa basílica y vieron un mosaico de los tres reyes magos con atuendos persas y dijeron, ay no, esto es como de los nuestros, no, no hay que destruirla. Y me encanta porque estas son como las cosas que Dios hace, ¿sí? Como que no. O sea, el lugar donde nació mi hijo, no. Y, y, y como que por qué Dios tenía que mandar unos magos de Oriente con atuendos persas, nada que ver con los judíos, a llevarle regalos al Mesías, pues nos muestra justo esta universalidad, que la misma universalidad hace que no se hayan destruido. Entonces eso también como que esa historia a mí me cautivó muchísimo. mm, y como que me invita también, pues sí, como a confiar en los planes de Dios como son, así a veces como que uno no los entienda o no le parezca a uno que Dios está en esos lugares caóticos, em, siempre está. Y creo que esa es como la mayor enseñanza y invitación que quisiera dejarles a todas las personas que nos están em, escuchando ahorita, ¿no? Em, que tomen uno de estos días de diciembre para contemplar en oración todas estas profecías que se dijeron muchos años antes del nacimiento de Jesús sobre su llegada, como estas profecías todas eran imposibles, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser un niño de una virgen? Em, y todo se cumplió. Nos muestra como esa em, capacidad de Dios de hacer no solo nuevas todas las cosas, sino posible todo lo imposible. Y creo que ese es el regalo de la Navidad y lo que más nos tiene que motivar a querer vivirla como con el sentido que se merece. Me encanta. Y ya nada más como comentario final, todo este tema de las profecías que estamos hablando y que bien ahorita nos invitas, Marita, a que las reflexionemos durante los días previos a la Navidad. Recordar que esas profecías cumplidas, hay un montón de otras profecías que también se cumplen en nuestra vida. Ese yo estaré contigo, ese no tengas miedo, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, tú todavía no conoces los planes que yo tengo para ti. No, la Biblia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que ya pues para nosotros es lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Porque se escribió hace mucho, pero es nuevo porque sigue teniendo vigencia. Son profecías que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Y yo les aseguro a todos los que nos están escuchando que Dios quiere hacer justicia también en tu vida, que Dios quiere ser fiel, que Dios quiere cumplir estas promesas. Entonces te invitamos a que verdaderamente no tengas miedo, que tengas fe y que en esta época de Adviento, Navidad y ahora que vamos a comenzar el año, tengas verdaderamente tatuadas todas aquellas promesas y profecías que Dios quiere hacer vigente y cumplir en tu vida. Entonces, Brendis, muchísimas gracias por todo, por todos estos comentarios, toda la investigación también que hiciste. Le deseo una feliz Navidad a todas las personas que nos están escuchando y sí, esa invitación a hacerse pequeños y a saber que eso que dices, su corazón también es terreno para que Dios cumpla sus promesas. muchas gracias a ti, Marita, y nos escuchamos en la próxima. Adiós. Claro que sí. Chao. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.